Buenas noches, queridos hermanos. Un saludo a todos los que se están conectando. Qué importante es estar unidos en la oración y también qué importante es formarnos. Hoy vamos a hablar de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre nos iluminas, nos acompañas. Gracias, Jesús, porque estás a nuestro lado y porque nos has dado como madre a la Santísima Virgen María. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos visto ya lo que es el catecismo. El catecismo es un texto publicado por la Iglesia, aprobado por el Papa, y donde está la doctrina católica. Y hemos señalado que el catecismo tiene 4 partes. El catecismo tiene siempre 4 partes bien definidas. En primer lugar, el credo. En segundo lugar, los sacramentos. En tercer lugar, los mandamientos. Y en cuarto lugar, la oración del Padre Nuestro. Ahora, estas 4 partes se expresan en lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, lo que debemos vivir y lo que debemos pedir. Ya hemos hablado del credo, hemos dicho que el misterio central de nuestra fe es la Trinidad. Hemos hablado de creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Hemos hablado también de la Iglesia, de la Virgen María, la vida eterna. Después pasamos a la segunda parte del catecismo, los sacramentos. Hemos hablado de los 7 sacramentos. Hemos explicado sacramento por sacramento. Cada sacramento tiene su fundamento bíblico, cada sacramento tiene su materia y su forma, tiene su ministro, tiene su sujeto, y cada sacramento trae efectos. Hoy pasamos a la tercera parte del catecismo, que en esencia es explicar los mandamientos, y en un sentido general se explica la moral cristiana. Hoy vamos a hablar de la moral cristiana, que es el contenido de la tercera parte del catecismo. Así que vamos al tema de hoy. La moral cristiana, que viene a ser el contenido de la tercera parte del catecismo. ¿De dónde viene la palabra moral? De una palabra que está en latín mors, que significa costumbre, y en griego se dice ethos, de ahí viene ética. Moral y ética son sinónimos. ¿Qué significa moral? Mors, en latín, en griego ethos. Y se refiere esta palabra moral, ethos, a una costumbre, a una forma de vivir. La moral, la ética, se refiere a una forma de vivir. Y entonces la pregunta es: ¿cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe vivir un cristiano? Tiene que vivir con Cristo y como Cristo. Por eso vamos a preguntarnos, ¿qué es la moral cristiana? Es el estilo de vida de un cristiano. Son los actos humanos propios de un discípulo de Cristo. Es decir, un cristiano tiene un estilo de vida. Nosotros no podemos vivir como los mundanos. Repito, la palabra moral, la palabra ética,
se refiere a una costumbre, una forma de vida. ¿Cómo debemos vivir nosotros que somos discípulos de Cristo? De una manera determinada. Vivir con Cristo y vivir como Cristo. La tercera parte del catecismo nos habla de la moral cristiana, es decir, el estilo de vida de un cristiano. ¿Qué es un acto humano? Cuando hablamos de la moral, hablamos de los actos humanos. ¿Qué es un acto humano? Es un acto libre. Es un acto hecho con conocimiento y consentimiento. Todo acto libre es un acto humano. Cuando hay libertad, entonces estamos hablando de un acto humano. Todo lo que tú haces con conocimiento y consentimiento, es decir, con advertencia y consentimiento, es un acto humano. Y somos responsables de los actos que hacemos cuando hay conocimiento y consentimiento. Qué importante es darnos cuenta que Dios nos ha hecho libres. Y cada acto libre que hacemos es un acto humano. La pregunta es, ¿qué características tiene la moral cristiana? Es la vida de un hijo de Dios que busca imitar a Cristo dejándose guiar por el Espíritu Santo. Aquí tenemos una síntesis de la tercera parte del catecismo. ¿De qué nos habla la tercera parte del catecismo? De la moral cristiana. ¿Y cómo se sintetiza la moral cristiana? Es la vida de un hijo de Dios que busca imitar a Cristo dejándose guiar por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Cristo es nuestro modelo y hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la moral cristiana es la moral de los hijos de Dios. Es una moral cristocéntrica y es una moral donde el protagonista es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía para que recorramos el único camino que debemos recorrer, que es Cristo Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1694, incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. Un cristiano tiene una forma de vida. Acuérdense lo que significa moral, ética, costumbre, forma de vida. Nosotros tenemos que vivir muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la moral cristiana. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1694. ¿En qué consiste la moral cristiana? En imitar a Cristo, en tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En eso consiste la moral cristiana. En tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los temas que explica el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la moral cristiana? Cuando nosotros leemos la tercera parte del Catecismo, nos vamos a encontrar con estos temas. Las bienaventuranzas, la libertad, la conciencia, las virtudes, el pecado, la ley y la gracia. Son los temas centrales de la tercera parte del Catecismo y que sintetizan lo que significa la moral cristiana. Por lo tanto, aquí tenemos unos temas centrales para entender cómo es la moral cristiana. Luego nos dedicaremos un día a hablar de los mandamientos. Entonces,
El primer tema que nos presenta el catecismo es el de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son el estilo de vida de Jesús. Son el camino de la felicidad. Bienaventuranza viene de beatus, que en latín significa feliz. ¿Qué significa beatus? Feliz. ¿Qué significa el beato? Un feliz. Una persona feliz. ¿Por qué? Porque está con Dios. Si estamos con Dios, somos felices. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Y Santa Teresa de Jesús decía, solo Dios basta. Nosotros tenemos que ser beatos. ¿Qué significa beato? Viene de beatus, feliz. Las bienaventuranzas están en Mateo 5, 3 al 12. Ahí están las bienaventuranzas. ¿Cuántas son? 8. Tarea, lean las bienaventuranzas y sobre todo, vívanlas. Hay que vivir las 8 bienaventuranzas. Se cuenta que un día hacía 45 grados de temperatura y en la misa de mediodía el sacerdote predicó sobre las bienaventuranzas, pero predicó 1 hora, imagínense, y haciendo 45 grados de temperatura. Cuando terminó la misa, una señora se le acercó al sacerdote y le dice, Padrecito, hoy gracias a usted he aprendido la 9ª bienaventuranza. Y el sacerdote le dice, pero señora, yo solamente he hablado de 8 bienaventuranzas, porque son 8 bienaventuranzas. Y la señora le dijo, sí, Padrecito, pero hoy he aprendido la 9ª bienaventuranza. Bienaventurados los que le escuchan, porque se irán al cielo por la paciencia que le tienen. Imagínense haber predicado 1 hora con 45 grados de temperatura. Queridos hermanos, las bienaventuranzas son 8. Y hay que cotejar nuestra vida con cada una de las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza trae una exigencia muy grande para nuestra vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los justos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, etc. Cada bienaventuranza trae una exigencia para nuestra vida. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1717. Fíjense qué bonito lo que dice el catecismo. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Es decir, si nosotros vivimos las bienaventuranzas, vamos a reflejar a Cristo, vamos a reflejar el rostro de Cristo. Por eso, cuando el catecismo habla de la moral cristiana, lo primero es hablarnos de las bienaventuranzas. Ser pobres, ser justos, ser limpios de corazón, saber llorar, ser misericordiosos, ser pacíficos, etcétera, etcétera. No hay moralidad si no hay libertad. Ya les he dicho que los actos humanos son libres. Para que se pueda imputar la responsabilidad de un acto a una persona, ese acto tiene que haber sido hecho con libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad que tiene el hombre de elegir. La verdadera libertad consiste en elegir el bien. El mayor bien es Dios. Cuando elegimos el mal, convertimos la libertad en libertinaje. Esto es muy importante. Dios nos ha hecho libres, no somos marionetas, no somos títeres, no somos robots, somos personas humanas y la persona humana es libre, tiene la capacidad de elegir.
pero esa capacidad es para elegir el bien. La verdadera libertad está en elegir el bien. Y el mayor bien es Dios. Por eso, cuando elegimos a Dios, somos libres. Cuando nos apartamos de Dios, nos hacemos esclavos de nuestros pecados. Cuando una persona utiliza su libertad para elegir el mal, entonces convierte su libertad en libertinaje. Qué importante es utilizar correctamente la libertad. Por eso, queridos hermanos, elijamos siempre el bien. Cuando se elige el mal, la libertad se vuelve libertinaje. Nos volvemos unos libertinos. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o de aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Catecismo de la Iglesia Católica número 1731. Fíjense lo que dice el Catecismo: la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Nosotros tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Podemos actuar o no actuar, elegir esto o aquello. Hermanos, ejerzamos correctamente nuestra libertad. Hay que elegir el bien. Elegir el bien nos hace libres. Elegir el mal nos vuelve libertinos. Pidámosle al Señor la gracia de ejercer correctamente nuestra libertad. Se cuenta de un joven que quiso engañar a un sacerdote, y este joven pensó lo siguiente: voy a llevarle al padrecito de mi parroquia en mi mano un caracol, pero voy a cerrar el puño y le voy a decir al padrecito: padrecito, dentro de mi mano tengo un caracol. ¿Cómo está? ¿Vivo o muerto? Si él me dice que está vivo, yo aprieto un poquito el puño, mato al caracol y le digo: padrecito, qué pena, fíjese, está muerto. Si él me dice que está muerto, yo simplemente abro la mano y le digo: padrecito, mire, se equivocó, está vivo. Así que igualito lo voy a agarrar al padrecito que se cree tan inteligente. Y entonces este joven cogió un caracol y cerró su mano, fue a buscar al sacerdote, encontró al sacerdote y le dice: padrecito, dentro de mi mano tengo un caracol, ¿cómo está? ¿Vivo o muerto? Y el sacerdote, muy sabio, por si acaso no fui yo, le dice: hijo, el corazón, el caracol estará como tu corazón haya decidido que esté. Qué sabio este sacerdote. El caracol estará como tu corazón haya decidido que esté. Nosotros tomamos decisiones, somos libres. Y nosotros podemos hacer esto o aquello. Ejerzamos bien nuestra libertad. Vamos con el siguiente tema, que es la conciencia. Es el juicio de la razón por el cual aprobamos o desaprobamos un acto que hemos realizado, estamos realizando o vamos a realizar. Cuando nosotros hacemos un juicio sobre un acto que hemos hecho, estamos haciendo, vamos a hacer, aprobándolo o desaprobándolo, eso se llama conciencia. El juicio que hacemos sobre nuestros actos. ¿Está bien? ¿Está mal? Lo que he hecho, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Por lo tanto, la conciencia es muy importante. La conciencia, dice el catecismo, es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Es decir, esto que he hecho,
esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, ¿está bien o está mal? Eso se llama conciencia. ¿Y qué obligación tenemos con nuestra conciencia? Hay que formar la conciencia. Es decir, que los juicios sobre nuestros actos deben ser verdaderos. Lo que está mal, y lo que está bien. Por eso, la Iglesia nos dice que debemos tener una conciencia recta y verdadera. Hermanos, hay que tener una conciencia recta y verdadera. Conciencia recta. A Dios no se le engaña. No nos engañemos a nosotros mismos. Conciencia recta, ser honestos, buscar la verdad. Por eso, conciencia verdadera. Es decir, debemos preocuparnos por conocer la moralidad de nuestros actos. Estamos llamados a formar nuestra conciencia. La conciencia debe estar bien formada, debe ser recta y verdadera. Es decir, ser honesto con nosotros mismos y al mismo tiempo conocer la moral católica para poder establecer un juicio sobre nuestros actos y los actos de los demás. Un juicio verdadero. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1783, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Hay que tener una conciencia bien formada, recta y veraz, recta y verdadera, ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestros errores y una conciencia veraz, verdadera. Saber muy bien lo que está bien y lo que está mal. Para ello hay que formar la conciencia. Porque también la conciencia se puede deformar. ¿Cómo se forma la conciencia? Mediante la educación moral. ¿Y en qué consiste la educación moral? No hay que hacer un estudio de 20 años o sacar un doctorado en teología moral, no. Hay que conocer la ley de Dios, los mandamientos. Hermanos, hay que conocer los 10 mandamientos. Ya vamos a tener una clase sobre los mandamientos. ¿Cuántas veces pregunto a personas adultas cuál es el primer mandamiento? Y lo primero que me dicen es no matar. Creo que están pensando en su suegra. No, el primer mandamiento es el amor a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Hay que saber los 10 mandamientos. Hay que conocer la moral de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia nos dice que esto está mal? Hay razones. Se forma la conciencia con la oración, pidiendo luces al Espíritu Santo. Y se forma la conciencia con el consejo de personas preparadas. Para eso estamos los sacerdotes, para formar la conciencia. Si una persona me viene a consultar un caso de conciencia, yo como sacerdote tengo que guiar a esa persona, darle principios. Por lo tanto, ¿cómo se forma la conciencia? Conociendo el decálogo, los mandamientos. Conociendo lo básico de la moral de la Iglesia. Por eso les felicito que estén llevando estas clases de catecismo. Ya vamos a hablar de los mandamientos en una de las clases. Cada mandamiento nos lleva a hacer un profundo examen de conciencia. Cuando nosotros rezamos y pedimos luces al Espíritu Santo, también nos formamos la conciencia, nos hacemos delicados de conciencia. Y cuando tenemos alguna duda, busca a alguien que te pueda aconsejar. Para eso estamos los sacerdotes. Por si acaso, los sacerdotes no somos una élite, quiero aclarar. Y los sacerdotes no somos sabelotodos, pero sí hemos estudiado para aconsejar a los fieles. Los sacerdotes estudian la moral cristiana
para poder guiar a las personas. ¿Cuántas veces la gente busca a los sacerdotes para pedir consejos porque hay casos complicados? Por poner un caso, una señora que trabaja en una botica, ella es madre soltera, tiene 5 hijos, necesita el trabajo y el dueño de la botica le obliga a vender preservativos. Y esta señora busca a un sacerdote para pedir consejo. Entonces el sacerdote tiene que primero escuchar a esa persona y luego tiene que guiarla. La señora necesita el trabajo, es un dato importante, tiene 5 hijos. Por otro lado, ahí hay una cuestión inmoral. Ella no puede vender preservativos porque eso es inmoral. Entonces, ¿qué debería aconsejarle un sacerdote a esa señora? Debería aconsejarle lo siguiente: por el momento, quédate ahí, necesitas el trabajo, pero anda buscando otro. O dile a tu jefe que tú no vas a vender preservativos porque tú eres católica y tiene que respetar tus creencias. Si te acepta eso, te quedas en el trabajo. Si no, anda buscando otro trabajo. Por el momento sigue trabajando, pero con el firme propósito de cambiar de ambiente. Entonces, he puesto este caso. He puesto este caso de conciencia. Hay muchos casos de conciencia. Los sacerdotes están para iluminar. Por eso hay que formar la conciencia. ¿Qué es una virtud? Otro tema que nos habla el catecismo es la virtud. ¿Qué es la virtud? Es un hábito operativo bueno. Lo contrario a la virtud es el vicio. Una persona que hace actos constantemente buenos, por eso se habla de hábito operativo bueno, es una persona virtuosa. Y una persona que constantemente hace actos malos, es decir, hábitos operativos malos, es una persona viciosa. Hábito operativo bueno engendra la virtud. No es un solo hábito, son varios actos que generan hábitos, no es un solo acto. Porque una golondrina no hace el verano, no es un solo acto, es un conjunto de actos, es decir, un hábito, de tal manera que ese conjunto de actos son actos buenos. Y entonces todo ello engendra en la persona la virtud. Y al contrario, los actos malos, repetitivos, nos vuelven viciosos. Y qué difícil es salir del vicio. Y cuidado que cuando hablo del vicio no solamente estoy hablando de la persona que toma, que se droga, estoy hablando del vicio de decir mentiras, del vicio de la flojera, del vicio de dejarse llevar por lo más cómodo, etc. Cuando hay algo que está mal y constantemente lo estamos haciendo, se generan vicios. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Catecismo de la Iglesia Católica número 1804. Fíjense cómo conectamos la virtud con la libertad. ¿Cómo somos verdaderamente libres? Cuando somos virtuosos. ¿Y cómo nos volvemos personas que pierden su libertad? Cuando nos volvemos personas viciosas. Cuando nosotros practicamos la virtud, potenciamos nuestra libertad. Y al contrario, cuando nos volvemos viciosos, la libertad se va debilitando porque estamos convirtiendo la libertad en libertinaje. ¿Qué tipos de virtudes hay? Tenemos las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes son hábitos operativos buenos y hay dos tipos de virtudes: virtudes teologales y virtudes cardinales. ¿Qué son las virtudes teologales? Son dadas directamente por Dios para orientarnos hacia Él. Son regalos de Dios
para ir hacia Dios. Por eso teologal, viene de theos, Dios. Las virtudes teologales vienen de Dios y nos llevan hacia Dios, son regalos de Dios. ¿Y cuándo hemos recibido las virtudes teologales? El día de nuestro bautismo. Son la fe, la esperanza y la caridad. Repito, las virtudes teologales son dones de Dios que nos llevan a Dios. Dios nos regala la fe, la esperanza y la caridad para creer en Él, para esperar en Él, para amarlo a Él y en Él a los demás. Gracias a las virtudes teologales, creemos en Dios, esperamos en Dios, amamos a Dios. Muchas veces he contado esta anécdota. A mí me enviaron a estudiar a España, a estudiar la teología a España, y allá en España estuve varios años sin venir al Perú, y en las Navidades era costumbre que todos los que estudiábamos allá tuviésemos nuestra cena de Navidad. Había sacerdotes, seminaristas de diferentes países del mundo, mexicanos, filipinos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, por supuesto españoles. Teníamos la cena navideña y el brindis, y un año le tocó a un mexicano brindar. Los mexicanos tienen un gran sentido del humor, tienen su chispa. Y este seminarista mexicano levantó su copa de champán y dijo: brindo por las 3 mujeres que me tienen loco. Imagínense el silencio, imagínense la cara del rector del seminario. Y este seminarista siguió brindando así: brindo por mis 3 enamoradas, por las 3 mujeres que me tienen loco, brindo por la fe, la esperanza y la caridad. Este seminarista había hecho un brindis teológico: la fe, la esperanza y la caridad, mis 3 enamoradas, las 3 que me tienen loco. Hay que ser personas que se dejan llevar por la fe, la esperanza y la caridad, sabiendo que son dones de Dios. Los santos han sido personas de fe, esperanza y caridad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1840. Las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe, esperado y amado por Él mismo. Gracias a la fe, a la esperanza y a la caridad vivimos con la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en el Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo al Espíritu Santo. Qué importante es la fe, la esperanza y la caridad. Cuidemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Nosotros estamos llamados a vivir la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. ¿Qué son las virtudes cardinales? Vienen de cardo. Cardo en latín es bisagra. La bisagra sostiene a la puerta. Las bisagras sostienen una puerta. ¿Por qué se llaman virtudes cardinales? Porque sostienen otras virtudes. Perfeccionan las facultades del hombre. Por eso las virtudes cardinales también reciben el nombre de virtudes humanas o morales. ¿De acuerdo? Cuando ustedes escuchen virtudes humanas, virtudes morales, entonces estamos hablando de las virtudes cardinales. Perfeccionan a la persona humana y sostienen otras virtudes. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hay que ser prudentes, justos, fuertes y sobrios. Las virtudes cardinales perfeccionan a la persona humana. Las virtudes teologales son regalos de Dios. La fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales son regalos de Dios que nos llevan a Dios. Las virtudes cardinales
humanas o morales exigen nuestro esfuerzo. Ciertamente Dios nos ayuda, pero estas virtudes implican un esfuerzo de la persona por mejorar como persona. Ser prudentes, ser justos, ser fuertes, ser sobrios, que es lo que trae consigo la templanza. Nosotros estamos llamados a vivir las virtudes teologales y cardinales. Las virtudes cardinales nos hacen mejores personas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1834. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la fe y la razón. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estamos llamados a vivir las virtudes cardinales, no solamente las teologales. Una persona que vive las virtudes cardinales es una persona que se va perfeccionando como tal. Una persona prudente habla cuando tiene que hablar, se calla cuando tiene que callar. Una persona prudente sabe ubicarse. En eso consiste la prudencia. Se sabe ubicar. Y por eso hace un buen ambiente. Porque se sabe ubicar. No dice una palabra de más. Una persona justa es honesta. Hace sus deberes con honestidad. Cumple sus obligaciones con Dios y con el prójimo. Eso implica la justicia. La fortaleza nos hace personas que no se acobardan ante los problemas. La fortaleza hace que estemos siempre de pie ante los problemas. La fortaleza nos hace audaces. Nos lanza a hacer lo difícil contando con la gracia de Dios. Y la templanza nos hace sobrios. Gracias a la templanza no nos dejamos arrastrar por los bienes apetecibles. Por ejemplo, comemos lo necesario. Una persona que vive la templanza no se deja arrastrar por la comida. Hay que comer lo necesario. No hay que estar comiendo a cada rato. Y ya les he dicho alguna vez que los caprichitos son un segundo de placer en el paladar y una eternidad en tu cintura. No estoy diciendo con eso que no comas caprichitos, pero a cada rato no, te hacen daño. La templanza hace que uno sea sobrio. Y no solamente con el tema de la comida, también con el dinero. Gracias a la templanza no nos dejamos arrastrar por esa vorágine del consumismo. Somos personas sobrias. Como se pueden dar cuenta, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza nos perfeccionan como personas. No se olviden que Jesucristo es modelo del hombre. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo también de las virtudes humanas. Bien, el otro tema es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo acto, deseo o pensamiento contrario a la ley de Dios. Todo aquello que va contra la ley de Dios es pecado. Y nosotros debemos respetar la santa ley de Dios. Todo acto, deseo, pensamiento contrario a la ley de Dios es pecado. El pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1849, es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Fíjense la gravedad del pecado. Es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Todo pecado es un atentado contra Dios y contra el prójimo. Por eso el pecado es la causa y raíz de todos los males.
¿Qué tipos de pecado hay? Tenemos el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal viene a ser cuando hay materia grave, advertencia perfecta y consentimiento pleno. Cuando lo que se hace es grave. Y hay actos que siempre son graves: el adulterio, los desórdenes sexuales, la calumnia, robar una cantidad considerable, etc. Todo eso que se hace con advertencia perfecta y consentimiento pleno es pecado mortal. Cuando falta una de estas tres condiciones es pecado venial. Por ejemplo, puede ser que la materia no sea grave. Por ejemplo, una mentira leve, que está mal, ya lo he dicho 1000 veces. Una mentira leve, que está mal, no hay que mentir. Pero una mentira leve, tú la puedes hacer con advertencia perfecta y consentimiento pleno. Ciertamente no es pecado mortal, es pecado venial, pero no está bien y no le agrada a Dios. Ahora, una calumnia sí es algo grave. Si tú sabes que es calumnia y lo quieres hacer, es un pecado mortal. Cuando falla una de estas tres condiciones, materia grave, advertencia perfecta y consentimiento pleno, falla una de las tres, no hay pecado mortal sino venial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Fíjense cómo el catecismo distingue pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es un pecado grave. El pecado venial es un pecado leve. El pecado mortal destruye la caridad. El pecado venial enfría la caridad. El pecado mortal hace que rompamos con Dios. El pecado venial que se debilite nuestra relación con Dios. Hermanos, nosotros tenemos que luchar contra todo tipo de pecado. No es correcto decir, no voy a cometer pecados mortales, pero sí veniales. No, porque si tú te acostumbras a cometer pecados veniales, tu relación con Dios se va a debilitar y llegará un momento en que ofendas gravemente a Dios. Nosotros no podemos ser mediocres. Tenemos que volar como las águilas. Por eso hay que cortar con todo tipo de pecado. Ni siquiera cometer el pecado venial. Vamos con el tema de la ley. La moral cristiana nos habla también de la ley. ¿Qué es la ley? Es la ordenación promulgada por una autoridad. Toda ordenación promulgada por una autoridad es la ley. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1951 que la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Todo aquello que promulga una autoridad es una ley. La pregunta que les hago, ¿quién es la autoridad con mayúsculas? ¿Quién es? Dios. Dios ha promulgado una ley. Por eso, ¿qué tipos de ley tenemos? La ley divina, Dios como autor, y la ley civil, el hombre como autor. ¿Qué tipos de leyes hay? La ley divina y la ley civil. Pregunto, ¿qué es lo primero? ¿La ley divina o la ley civil? Primero es la ley divina, la ley de Dios. Dios es infinitamente sabio y santo. Dios sabe lo que dice. Dios cuando nos manda algo es para nuestro bien, no para molestarnos. ¿Qué relación hay entre la ley divina y la ley civil? La ley civil debe estar en armonía con la ley divina, si no es una corrupción de la ley. La referencia de toda ley civil es la santa ley de Dios. Hermanos, no podemos aceptar leyes civiles que van en contra de la ley de Dios. Hay un quinto mandamiento, no matar.
Una ley a favor del aborto es una corrupción de la ley porque va en contra del quinto mandamiento. Hay un sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Una ley que favorece la unión entre personas del mismo sexo es una corrupción de la ley porque promueve la impureza, la inmoralidad. Nosotros esto lo debemos tener claro. Ningún poder civil puede ir en contra de la ley de Dios. La ley de Dios es sagrada. Además, Dios ha colocado también una ley en la creación. En la naturaleza encontramos también una ley física, que es ese orden maravilloso puesto por Dios en la creación. Y Dios además tiene la ley moral que nos ha dado para que pongamos orden en nuestros actos. De Dios viene la ley física porque Dios ha creado todo y lo ha hecho maravillosamente. Y de Dios viene la ley moral que exige de nosotros un comportamiento determinado y que se expresa sobre todo esta ley moral en el decálogo que ya vamos a explicar en otra clase. Ahora no. No se puede ir en contra del orden que Dios ha puesto en la creación. Imagínense ustedes que el Congreso de un país aprueba una ley por la que a partir de hoy los perritos ya no van a decir guau guau, sino miau miau. Imagínense ustedes que los sabios congresistas de un país han aprobado una ley por la cual a partir de hoy los perritos ya no van a decir guau guau, sino miau miau. Les pregunto, ¿los perritos a partir de esa ley dirán miau miau? No, a menos que haya un perrito bilingüe. El perrito siempre va a decir guau guau, porque eso está escrito en su naturaleza. Ninguna ley civil cambia el orden de la naturaleza. ¿Cómo se clasifica la ley moral? La ley natural, que son las exigencias que brotan de la naturaleza racional del hombre. O sea, Dios, al crearnos, ha puesto una ley en nuestro corazón, es la ley natural. La ley natural tiene que ver con la creación. Toda persona humana, independientemente si es creyente o no creyente, católico, testigo de Jehová, evangélico, para de sufrir, para de llorar, para de sudar, lo que quieras, tiene una ley escrita en su corazón, es la ley natural. Y aparte está la ley revelada, que es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, los mandamientos y lo que Jesús nos ha pedido en el Evangelio. La ley moral viene de Dios. Y la ley moral hace que nosotros pongamos orden en nuestros actos. Tenemos la ley natural, que es para todos, porque es una ley inscrita en el corazón del hombre. Y la ley revelada, que nosotros la conocemos porque creemos en Dios, tenemos fe, y por lo tanto, por la fe aceptamos el decálogo y aceptamos lo que Jesús nos dice. ¿Qué podemos decir de la ley natural? Está inscrita en el corazón de todos los hombres. Hace el bien y evita el mal. En todas las culturas está la ley natural. Ustedes se acordarán de lo que decían los incas. No robes, no mientas. Acuérdense, ¿no? No seas ladrón, no seas flojo, no mientas. Los que saben quechua lo pueden decir en quechua, yo no sé quechua. Amasúa, no robes. En todas las culturas está presente la ley natural. Hasta los caníbales tienen ley natural. Cuando atrapan a un misionero lo bendicen antes de comerlo. La ley natural está escrita en el corazón de todos los hombres. Y, por ejemplo, forma parte de la ley natural el respetar la vida, el hecho de que el matrimonio es entre varón y mujer. Todo eso forma parte de la ley natural, son exigencias de
el ser personas. En todas las culturas siempre se ve el matar como malo. Ahora, es verdad que hay culturas, las más primitivas, donde por el pecado que está presente hay asesinatos y hay luchas entre tribus, etcétera, pero es expresión de la naturaleza herida por el pecado, pero ellos en su conciencia saben que eso está mal. Ahora, en todas las culturas, hasta las más primitivas, siempre se ha visto el matrimonio entre varón y mujer. Ciertamente que también, hay que decirlo, hay desórdenes, está la poligamia, etcétera, pero la idea es que para que haya vida se necesita un varón y una mujer. Eso está presente en todas las culturas. Nosotros tenemos una ley natural inscrita en el corazón del hombre. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal. En sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Catecismo de la Iglesia Católica número 1956. La ley natural está escrita en el corazón de todos los hombres. Hace el bien y evita el mal. Y dentro de la ley natural está el respeto por la vida y está el hecho de que el matrimonio es entre varón y mujer. Y está el hecho también del no robar, de no ser corruptos. Todo eso es de ley natural. Ahora, aparte de la ley natural que está escrita en el corazón de todos los hombres, aunque ciertamente puede estar oscurecida por el pecado, nosotros tenemos la ley revelada, que asume la ley natural y la eleva. La ley revelada es lo que está en la Escritura, el Decálogo y las enseñanzas de Jesús. O sea, nosotros, aparte de la ley natural, que es la ley inscrita en nuestro corazón, hace el bien y evita el mal, tenemos la gracia de la ley revelada. Sabemos el Decálogo, sabemos lo que Jesús nos ha dicho. Por lo tanto, hermanos, tenemos la gracia de conocer toda la verdad. En la iglesia tenemos todos los medios para irnos al cielo de frente. Aquellos que no conocen a Cristo tienen la ley natural. Nosotros, aparte de la ley natural, tenemos el Decálogo y lo que Jesús nos ha enseñado. Hay que aprovechar ese tesoro. ¿Y quién es la plenitud de la ley? Es Cristo. Todo lo que debemos hacer encuentra su plenitud en Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Jesús es el modelo. Por eso, fíjense, la ley con mayúsculas, Cristo. El Decálogo es un medio para configurarnos con Cristo. Y al mismo tiempo necesitamos de la gracia de Cristo para vivir el Decálogo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Nosotros debemos considerar los 10 mandamientos como el camino para el encuentro con Cristo, pero al mismo tiempo Cristo nos da su gracia para vivir los 10 mandamientos. Cristo es la ley. Cristo nos da su gracia para vivir todos los mandamientos, todo el Decálogo. Porque el Decálogo no puede quedar en 10 puntos. Nosotros no seguimos un catálogo, seguimos a una persona viva que se llama Jesucristo. Y esta persona viva que es Cristo es la ley con mayúsculas. Estamos llamados a vivir con Cristo, por Cristo, en Cristo. Y para ello necesitamos vivir los mandamientos. Ahora, no vamos a vivir los mandamientos si no tenemos la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces nos podemos preguntar por qué en un país católico como el Perú hay tanta corrupción? ¿Por qué? Ustedes pueden responder. Porque aunque estamos bautizados, no estamos viviendo con Cristo. Somos cristianos para vergüenza de Cristo. No basta estar bautizado. No basta haber recibido el sacramento del bautismo. Todos los días hay que esforzarnos por vivir con Cristo Jesús. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley porque solo Él enseña y da la justicia de Dios.
Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Romanos 10:14, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1953. La ley con mayúsculas es Cristo. Nosotros no seguimos un papel con 10 puntos, seguimos a una persona viva que es Cristo. Para ello hay que vivir la ley de Dios, el decálogo. Y no vamos a poder vivir el decálogo si Cristo no nos da su gracia. Y Cristo siempre nos da su gracia. Nos unge con el Espíritu Santo para vivir en la ley de Dios. Bien, vamos al siguiente tema, la gracia. ¿Qué es la gracia? Por si acaso, es gracia, no grasa. Del griego charis, C con H es J, charis. Es un don sobrenatural dado por Dios a los hombres. ¿Qué es la gracia? Es un don sobrenatural dado por Dios a los hombres. Esto lo vamos a entender mejor cuando a continuación respondamos a esta pregunta. ¿Qué tipos de gracia hay? Tenemos la gracia habitual, es la participación en la vida divina, vivir en gracia de Dios. Cuando nosotros participamos de la vida divina, vivimos con Cristo, vivimos en gracia de Dios. Y cuando se habla de esa ayuda divina, es una gracia actual. Por lo tanto, tenemos la gracia habitual, que es lo que se llama vivir en gracia de Dios. Cuando una persona no tiene pecado mortal, está en gracia de Dios, está participando de la vida de Dios. Pero también Dios da su toque, es una gracia actual. Vamos a poner unos ejemplos. Hay una persona que ha cometido un pecado grave, se acerca a la confesión, se confiesa bien, el sacerdote le absuelve, entonces esa persona tiene la gracia habitual, ha recuperado la gracia habitual, comienza otra vez a vivir con Cristo. Vamos con un ejemplo en relación con la gracia actual. Una persona que está en pecado mortal, está caminando por una calle y de repente ve un sacerdote. Dios le toca el corazón. Y esa persona, conducida por Dios, se acerca al sacerdote y le dice, Padrecito Carlos, ¿me puede confesar? Y el padre Carlos le dice, sí, compadre, desembucha todo ahorita que estoy apurado. Y lo confiesa, pim, pam, pum, pam, pim, pam, no suelta. Ese señor se acercó al Padrecito Carlos por una gracia actual, un toque de Dios. ¿Me han entendido? Entonces, gracia habitual es el hecho de tener el alma limpia, participar de la vida de Dios, y el hecho de que Dios te toca el corazón para que hagas algo bueno es una gracia actual. La gracia viene siempre de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1997, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo. El cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el único Hijo. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Fíjense, la gracia habitual es una participación en la vida de Dios. Somos como santuarios de la Trinidad. Santuarios vivos de la Trinidad. Eso significa la gracia habitual. Y la gracia actual es un toque de Dios para que hagas algo bueno. Entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de Estado que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2004. También hay gracias de Estado. Los padres de familia tienen gracias de Estado, las gracias para corregir a sus hijos, para aconsejar a sus hijos. Los sacerdotes tenemos las gracias de Estado para conducir a los fieles. El Señor también da gracias de Estado, dependiendo de la vocación de cada uno.
Si tú estás casado, tienes la gracia de Estado para ser un buen esposo, esposa, un buen padre de familia, una buena mamá, una buena madre de familia. Si uno está ordenado como sacerdote, tiene la gracia de Estado para guiar a los fieles. ¿Cómo vivir en gracia habitual? Frecuentando los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. La gente necesita confesarse, necesita comulgar para vivir en gracia habitual. Necesitamos de la oración diaria, necesitamos de la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a vivir en gracia. La palabra de Dios trae muchas gracias, muchos toques para enrumbarnos y no salirnos del camino. Necesitamos de la devoción a la Santísima Virgen María. Nuestra Madre nos ayuda a vivir en gracia. Y por supuesto ser prudentes. No basta confesarse, no basta recibir la Eucaristía, no basta rezar todos los días, no basta meditar la palabra de Dios, no basta tener devoción a la Virgen, hay que ser prudentes. No podemos ponernos en ocasión de pecado. Debemos ser prudentes. Para que me entiendan, hay que colocar casos así concretos. Hay jóvenes que constantemente caen en pecados contra la pureza. ¿Y por qué? Son jóvenes que rezan, son jóvenes que se confiesan con frecuencia, que comulgan con frecuencia, que rezan a la Virgen. Todo eso lo hacen bien, pero ¿por qué siguen cayendo? Porque no cortan con la pornografía. Tienen que cortar con eso, ser prudentes, no veas esas cosas. No basta, repito, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, María Santísima. Hay que poner de nuestra parte, ser prudentes. Esa es nuestra colaboración con Dios. San Agustín decía que el diablo es como un perro rabioso que está encadenado. Cristo lo ha encadenado. Ahora, si tú te acercas a ese perro rabioso, ¿qué va a pasar si te acercas? Te vas a quedar manco. Te vas a quedar manco. No nos acerquemos al fuego. Nos vamos a quemar. Hay que ser prudentes. La curiosidad mató al gato. Ya me han entendido. ¿Quién sostiene nuestra vida para vivir en gracia? El Espíritu Santo. Es el gran protagonista de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos cristifica. Hay una anécdota en la vida de San Juan XXIII. Una religiosa se presentó a Juan XXIII diciéndole: soy la superiora del Espíritu Santo. Porque esta religiosa era de esa congregación del Espíritu Santo y por eso le dice a Juan XXIII: soy la superiora del Espíritu Santo. Y Juan XXIII, quien tenía un gran sentido del humor, le dice: madrecita, usted es más que yo solo soy el vicario de Cristo. El Espíritu Santo no tiene superior ni tiene superiora. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, como Dios, nos transforma y nos cristifica. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Todos sabemos cuáles son. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Pero qué son? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Seguramente sabemos cuáles son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Pero qué son? Son disposiciones que trae en nosotros el Espíritu Santo y nos dan la docilidad en el bien obrar. Gracias a los dones del Espíritu Santo hacemos el bien con facilidad. Gracias a los dones del Espíritu Santo hay una facilidad para hacer el bien. Y como ya les he dicho, todos lo sabemos, en cuanto que el Espíritu Santo trae la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo hacen en nosotros
que hagamos con facilidad el bien. Nos disponen para hacer con facilidad el bien. La moral cristiana tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo, que son los efectos que obra el Espíritu Santo en nosotros, son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Son los efectos que obra en nosotros el Paráclito cuando nos dejamos ungir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma y trae unos efectos. Esos efectos son los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Que ya los hemos explicado cuando hablamos de creo en el Espíritu Santo, pero brevemente vamos a señalar otra vez cada uno de estos frutos y lo que implica. La caridad, ya sabemos, es lo máximo. Si yo no tengo caridad, yo nada soy. El gozo, el Espíritu Santo nos hace alegres. La paz, el Espíritu Santo hace que no entremos nunca en pánico, que tengamos esa paz interior. El Espíritu Santo nos hace pacientes, nos lleva a no dejarnos arrastrar por la ira, a no ser fosforitos. La longanimidad es esa grandeza de alma que se expresa, por ejemplo, en que perdonamos, no guardamos rencor, no estamos buscando la revancha, no estamos diciendo, espérate que te voy a dar tu vuelto. La bondad que nos hace amables, la benignidad que lleva consigo esa compasión con el otro. Ser benignos significa ser compasivos. La mansedumbre que nos lleva a ser un buen ambiente, a no ser personas conflictivas. La fidelidad que nos lleva a cumplir nuestras promesas. Y todo bautizado ha hecho promesas, ha renunciado al diablo y a sus pompas. La modestia, que tiene que ver con la humildad. La continencia, que es propio para aquellos que no están casados. Y la castidad, que es para todos y que lleva a dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. ¿Cómo se debe expresar la moral cristiana? Es un camino a la santidad. Esto no es impecabilidad, sino colaboración con la gracia para identificarnos con Cristo. Es un caminar con Cristo, por Cristo y en Cristo. Así se resume la moral cristiana. Yo podía haber empezado así la charla de esta tercera parte del catecismo. ¿En qué consiste la moral cristiana? En un camino de santidad, y hubiera terminado la charla, pero quería hablar una hora. Así que les he explicado los temas centrales de la moral cristiana. La moral cristiana es un camino a la santidad. No es un conjunto de prohibiciones. La moral cristiana nos invita a caminar con Cristo. La moral cristiana nos dice que no somos impecables, somos pecadores, pero somos pecadores que aman a Cristo. La moral cristiana nos pide colaborar con la gracia para identificarnos con Cristo. La moral cristiana nos lleva a caminar con Cristo, por Cristo y en Cristo. ¿Qué significa caminar con Cristo? Ser amigos de Cristo. ¿Qué significa caminar por Cristo? Significa hacerlo todo por Cristo, por amor a Cristo. ¿Y qué significa caminar en Cristo? Significa dejarnos transformar por Cristo, ser otros Cristos. La moral cristiana es la moral de los santos. Y todos estamos llamados a ser santos. Todos. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2013. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48.
Catecismo de la Iglesia Católica número 2013. Todos son llamados a la santidad. Un padre de la Iglesia, San Gregorio de Niza, decía: la perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. San Gregorio de Niza, uno de los padres de la Iglesia. San Gregorio de Niza, hermano de San Basilio. San Gregorio de Niza murió hacia el año 398. Decía: la perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Hermanos, hemos sido creados para lo infinito. En el corazón del hombre hay un deseo de infinito, ese infinito de Dios. Estamos llamados no a una vida mediocre, sino a ser santos. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. No pongamos límites a nuestra vida cristiana, hay que ir a más. Podemos rezar mejor, podemos confesarnos mejor, podemos celebrar mejor la Eucaristía, podemos amar mejor. No pongamos límites. Cuando pones límites, estás arruinado, has caído en la mediocridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Hay que ir a más. La síntesis de lo que hemos hablado. Hoy hemos hablado del Catecismo de la Iglesia Católica números 1691 al 2051. La moral cristiana es la vida de un hijo de Dios que imita a Cristo y se deja guiar por el Espíritu Santo. La vida moral del cristiano exige formar la conciencia, usar bien nuestra libertad, vivir las virtudes, respetar la ley de Dios y abrirse a la gracia. Ahí está la tarea, queridos hermanos. Les dejo esta tarea y la nota la van a tener en el cielo. La Virgen les va a premiar y San José en el cielo. Esta es la tarea. Forma tu conciencia. Usa bien tu libertad. Vive las virtudes, respeta la ley de Dios, ábrete a la gracia. Ahí está la tarea. Esto es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte. Todavía nos faltan algunas clases sobre la tercera parte. Hasta aquí vamos hacer esta clase porque ustedes tienen que alimentarse también, no son almas del purgatorio, aunque hoy por su paciencia van a tener 5 millones menos de años en el purgatorio. Muchas gracias, bendiciones, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.